Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián González del Centro Bíblico de Restauración, El Remanente. Hoy les voy a dar una pequeña charla de la fecha del nacimiento de Jesús, Yeshua, en hebreo, nuestro Salvador. Se tiene como fecha tentativa el 25 de diciembre, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el que sabe cuándo nació y el que sabe todo desde el principio, pues es Dios mismo el Creador. Así que vamos a ver qué nos dice una palabra muy importante por medio del profeta Isaías. Por medio del profeta Isaías que nos dice algo muy bonito. Nos dice que Dios siempre nos va a contar lo que es más relevante para Él, para Dios. Lo que es relevante para Él, Él nos lo va a decir desde el principio. Y esto es desde el libro de Génesis, que en hebreo es la palabra Bereshit, que significa en el principio o al principio. Y el profeta Isaías nos dice en el capítulo 46, verso 9: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy el Señor, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y luego dice el verso 10: anuncio lo por venir desde el principio. De nuevo, anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y aparte dice, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Anuncia Dios Todopoderoso desde el principio lo que va a venir. Y algo de lo que en ese tiempo todavía no venía era, lógicamente y claramente, el nacimiento de Jesús, el Salvador. Y dice que también desde la antigüedad lo que aún no era hecho, Él lo anunciaba. Y dice que ese consejo va a permanecer y va a hacer todo lo que él pensó hacer. Así que Dios no cambia, Dios no muda, ¿sí? Vamos a ver cómo Dios nos habla desde el principio. Y en el principio habíamos dicho que es el libro de Génesis. Y el verso 14 es algo muy importante porque nos dice Génesis 1:14. Entonces dijo el Señor que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. La Reina Valera nos habla de dos lumbreras grandes, que ya sabemos que son el sol y la luna. Y dice que ese sol y esa luna van a marcar algo muy especial. Primeramente, van a marcar las estaciones, después los días y después los años. Pero la palabra primera es estaciones. Es una palabra que en hebreo es la palabra moadim. Esto es tiempos señalados o celebraciones señaladas por Dios. Las celebraciones de Dios, las de Él, están marcadas por el sol y por la luna. El sol y la luna nos dicen cuándo van a ser esas celebraciones. Y Él nos lo dice desde Génesis 1:14. Para nosotros, la palabra estaciones nos suena como a primavera, verano, otoño, invierno, pero para Dios, estaciones son celebraciones, tiempos señalados por Él. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Él en el tercer libro de la Escritura, que es el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico nos dice cuáles son esas celebraciones, esos tiempos señalados o moadim, ensayos, fiestas. Y nos dice en Levítico 23, como les había dicho, el tercer libro de la Biblia, nos dice que esas fiestas son solemnes. Y hay muchos que nos critican porque hablamos de estas fiestas y nos dicen que esas son las fiestas de los judíos. Pero si vamos a Levítico capítulo 23, vamos a ver qué es lo que nos dice él de esas fiestas. Le voy a leer el verso 2 de Levítico 23. Le voy a leer el uno y el 2. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, verso 2: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor
las cuales ustedes proclamarán tantas convocaciones. Estas son mis fiestas. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas solamente de los que viven allá, son las fiestas para todo Israel. Usted puede decir, ¿y yo qué tengo que ver con Israel? Es algo muy interesante porque si usted ha hecho un pacto con Dios a través de su Hijo Jesucristo o Yeshua, nos dice Pablo en la carta de los Romanos que nosotros hemos sido injertados en esas ramas, en ese olivo que es Israel. Entonces, si usted ha hecho un pacto con Dios y usted ha sido injertado en Israel, usted es Israel y dice, habla a los hijos de Israel para que guarden estas fiestas. Entonces, estas fiestas son para nosotros y hemos hecho un pacto con Dios a través de Jesucristo. Y luego nos dice que tenemos la primer celebración. Cabe notar que aquí Dios nos va a dar unas celebraciones que son semanales y otras que son anuales. La primera celebración, que es semanal, nos dice en el versículo 3: 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Shabbat o día de reposo. Y dice, es una santa convocación, ninguna obra harán, es día sábado, es de el Señor en donde quiera que ustedes habiten. ¿Por qué Dios nos presenta esta primera fiesta, este primer tiempo señalado que es semanal? Recuérdese que ahorita veíamos en Génesis 1:14 que nos decía que estas lumbreras que eran el sol y la luna nos iban a marcar primeramente las estaciones. Y la primera estación que tenemos desde el punto de vista de Dios, ¿qué cree? Es una estación semanal. Es el día de reposo, porque en 6 días hizo Dios la creación y al séptimo día descansó. Y si Dios descansa y tú has hecho un pacto con Él, debemos descansar ese día. ¿Sí? Y ese día es el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Porque recuerden que para Dios primero es la tarde y después la mañana. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la primer celebración o la primera estación de Dios desde su punto de vista es una estación no de 3 meses como las tenemos nosotros, primavera, verano, otoño, invierno. La primera estación de Dios es semanal y se llama el día de reposo o día de descanso o Shabbat. Luego tenemos la segunda, que esta es al igual que las demás fiestas, ahora sí son anuales. Tenemos la Pascua, que en hebreo es el Pesaj. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Tenemos la fiesta de las semanas. Hasta ahí son las fiestas que en nuestras estaciones serían primavera. Entonces, el día de reposo no importa si es primavera, verano, otoño o invierno. Eso es cada semana de todas las semanas del año. Después, las siguientes fiestas son anuales, pero son por temporadas. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y fiesta de las semanas, esas son en lo que en nuestra estación sería primavera. Entonces se le llaman las fiestas de la primavera. Acuérdese que esas fiestas Dios las estableció desde el principio. Después tenemos las otras fiestas que son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de tabernáculos. Esas fiestas en nuestras estaciones de 4 estaciones serían en otoño. Estas son las fiestas, celebraciones o tiempos señalados por Dios. Solamente hay una que es semanal
y otras que son anuales, pero hay unas que nada más son en primavera y otras en otoño. ¿Y qué cree? Dios no tiene celebraciones desde el principio antiguas, ni en verano nuestro, ni en invierno. De tal manera que ya nos podemos dar una idea de que Jesús, Yeshua, no pudo haber nacido en invierno, sino tenía que nacer en una de estas celebraciones. Y vamos a ir viendo nada más lo más sencillo, entre comillas. Es sencillo porque cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, como él dijo, desde el principio, uno puede empezar a entender un poco. Y mientras más nos adentremos al principio, vamos a ir entendiendo lo del final. Pero a veces queremos entender lo del final desde el final y también lo del principio desde el final y no se puede. Tenemos que venir desde el principio porque desde el principio ya nos lo decía el Señor por medio de Isaías 46, como lo veíamos ahorita. Vamos a probar escrituralmente que Jesús Yeshua nació en una de esas celebraciones, aunque son 7 celebraciones, solo 7 celebraciones anuales. Acuérdese que la otra es semanal, pero son 7 celebraciones anuales y solamente 3 de ellas la Biblia le llama que son fiestas. Y esto nos lo dice, está muy fácil de aprender mnemotécnicamente, de memoria. Deuteronomio 16:16, que es el quinto libro de la Biblia. Y nos dice Deuteronomio 16:16 y también el 17. Perdón. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo, le está diciendo al pueblo de Israel, que somos nosotros y hemos hecho un pacto con Dios. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Primero les escogió el tabernáculo, después les escogió el templo, y desde que el templo fue destruido, ahora el templo somos nosotros, hasta que venga el templo definitivo, que será el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso lo haremos, lo tocaremos muy poco, pero un poco más adelante. La primer fiesta, dice, la fiesta solemne de los panes sin levadura es la primer fiesta en la que Dios le llama fiesta. A las otras 7 le llama Moadim o celebraciones solemnes. Pero la primer fiesta es la fiesta de panes sin levadura. La segunda fiesta es la fiesta solemne de las semanas. Y la tercera es la fiesta solemne de los tabernáculos. 2 en primavera y una en otoño. Y dice, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que tu Dios te hubiere dado. Yo creo que cuando hacemos con un pacto con Dios, Él dice que pone delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición si lo obedecemos, si obedecemos sus decretos, estatutos, ordenanzas, mandamientos y preceptos. Por eso, como Dios nos ha dado tanto, en estas fiestas debemos de darle. Fíjese bien, quizá más antes no habíamos observado estas fiestas. La fiesta de panes sin levadura, que va implícita a la Pascua, la fiesta solemne de las semanas, que nosotros la conocemos como Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, de las tiendas, de las cabañas o de las enramadas, que hasta hace poco tiempo para mí eran un poco extrañas y ajenas, pero que ahora, al estudiarlas, cobra vida y cobra sentido todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el tema de nuestra conferencia es el nacimiento de Jesús. Y nos dice esta diapositiva, y sí, Jesús, Yeshua, sí nació en otoño. Acuérdese que solo hay 2 temporadas en las que Dios cumple sus profecías desde la antigüedad, que son en primavera y en otoño. Entonces, vamos a ver escrituralmente que Jesús nació en otoño y en la última fiesta del Señor, que es
Así es, la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, tiendas o cabañas, que en hebreo se llama Sukkot. Sukkot es el plural de una palabra que es la palabra suka, que es tienda o cabaña, como lo estamos viendo aquí, que nosotros pensábamos porque la tradición nos decía que era un pesebre, pero no, Jesús no nació en un pesebre. Jesús nació en una suca o en una cabaña. Y vamos a ver 4 pruebas de que Jesús, Yeshua, nació en otoño, en la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Número 1, si tiene usted Biblia, papel y lápiz o Biblia, papel y pluma, sería maravilloso. Primer prueba de que Jesús nació en otoño y en la fiesta de Sukkot. Esto es sumamente importantísimo. Aquí vamos a tener a 3 personajes muy importantes. Uno es el sacerdote Zacarías, su esposa Elizabeth y su hijo Johanán el Inmersor, que nosotros hemos conocido como Juan el Bautista. Vamos a poner mucha atención porque esto es demasiado importante. De acuerdo al primer libro de Crónicas, capítulo 24, establecido por el rey David, había 24 turnos, clases, órdenes o sorteos de sacerdotes para ministrar durante el año en el lugar que Dios escogiere. En aquel tiempo, cuando lo hizo David, recuerde que aún no había templo, había solo un tabernáculo, el tabernáculo de David, que ya no era tan elegante como el de Moisés, pero Dios le pone a David que él haga turnos de los sacerdotes. Los sacerdotes pertenecían a una tribu especial que era la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Y había, dice, al año 51 semanas para ministración en el altar de los sacerdotes. Muy bien. Y estos sacerdotes, como vimos, servían por turnos, clases, órdenes, sorteos o suertes. En algunas traducciones dice el orden. Yo recuerdo que aprendí del orden de Melquisedec. Recuerdo que aprendí del turno, clase, sorteo. Bueno, aunque Melquisedec no entraría aquí porque él no es de la tribu de Leví. Pero cada uno de los sacerdotes que ministraban eran de una familia o de un turno. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 1, verso 5. Anuncio del nacimiento de Juan de Johanán. Y nos dice aquí, nos sitúa tanto temporalmente como geográficamente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, Herodes, llamado también el Grande, Judea, cuya capital era Jerusalén, un sacerdote llamado Zacarías. Él pertenecía a la clase de Abías, clase, orden, turno, orden o sorteo. Su mujer era de las hijas de Aarón. Recuerde que Aarón era hermano de Moisés y ambos pertenecían a la tribu de Leví. La esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y es muy importante porque dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, todos los mandamientos que él había dado a través de Moisés, su siervo. Ok, entonces ya tenemos Zacarías, que estaba en los días de el rey Herodes ministrando en el templo. Su esposa era Elizabeth. Muy bien. Y dice que ambos eran justos y eran irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Muy bien. Vamos a ver aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. A lo mejor se ve mucha letra, pero lo que nos interesa es el verso 10, donde nos habla de la orden
el turno o la clase donde servía Zacarías. Y nos dice voy a leer desde el primer turno hasta el octavo turno, que es el que nos corresponde. Primer turno, Joyarib. Segundo turno, Jedaías. Tercero, Harim. Cuarto turno, Seorim. Quinto, Malquías. Sexto, Mijamín. Séptimo, Cos. Y octavo turno, Abías. Si usted sigue leyendo todo el primer libro de Crónicas, nos dice las 24 órdenes o 24 turnos. Pero el verso 19 es muy importante, dice, estos sacerdotes, estos órdenes, estas clases fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Así que a cada sacerdote le tocaba ministrar 2 veces al año, más las 3 fiestas obligatorias, de acuerdo a Deuteronomio 16:16. En estas 3 fiestas, que eran panes sin levadura, que era la fiesta de las semanas, que también se le llama Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, ahí tenían que ministrar los 24 sacerdotes en turno. Es algo muy bonito porque el número 24 después lo vamos a ver en Apocalipsis, 24 ancianos. Pero aquí dice que 2 veces al año cada sacerdote ministraba 24 y 24, 48, más las 3 participaciones que tenían juntos, ya tenemos 51 semanas en el año. Esto es muy importante. Lo que nos interesa es que el octavo turno era Abías, el turno de Zacarías, papá de Juan. Vamos a ver lo siguiente. Zacarías era de la orden de Abías. Recordemos que lo acabamos de leer en el verso 10, que le tocaba el octavo turno semanal para ministrar en el templo. Es muy importante ver que los turnos en el primer mes del calendario del Creador empezaban, y el primer calendario del Creador era un mes llamado Abib. ¿Y qué cree? Es en la primavera, en el mes de Abib, o en el mes que después de que regresaron de Babilonia, también se le llamó el mes de Nisan, ¿sí? Entonces, empezaban los turnos en la primavera, porque el año del creador no comienza en invierno. Recuerde que estamos aprendiendo que ni en verano ni en invierno Dios tiene cosas proféticas reveladoras que decirnos. Solamente es en la primavera y en el verano. Y eso lo estamos viendo por las 7 Moadim o celebraciones. Entonces, el séptimo turno le tocó a Cos y el octavo turno a Abías. ¿Por qué Abías es el que nos importa? Porque es cuando Zacarías va a estar ministrando. ¿Y por qué nos interesa que esté ministrando Zacarías? ¿Qué va a pasar después de que ministre Zacarías? Eso vamos a verlo ahorita a continuación. Bien, aquí tenemos los meses del año bíblico. Como le decía, el primer mes se llama Abib. Nos dice la leyenda de abajo, originalmente solo el primer mes tenía nombre y se llamaba Abib, que significa cebada o frescura de primavera. Los demás meses eran llamados por número. Recuerde que los meses había algo que nos decía cuando iniciaban, que era la luna, y el año, el sol. Por eso dice que Dios puso 2 lumbreras para que nos hablaran de las estaciones, de los meses y de los años. Pero más importantes que los meses y los años son las celebraciones llamadas Moadim. Ok, aquí tenemos los 12 meses, ¿sí? El primero Abib, segundo Iyar, tercero Sivan, cuarto Tamuz,
quinto Ab, sexto Elul, séptimo Tishrei, o también se le llamaba Etanim, octavo Hesban, noveno Kislev, 10 Tebet, 11 Shevat, 12 Adar. Originalmente solo el primer mes, como lo tenemos en rojo, tenía nombre. Los demás meses no tenían nombre. Perdón. Bien. Vamos a ver esta tablita, que es la tablita, como quien dice, la que nos va a dar la brújula para entender lo de las semanas. Aquí tenemos el primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceno. Muy bien. Si vemos en la primera semana, aquí iban a ministrar los del primer turno. En la segunda semana ministraban los del segundo turno o la segunda clase. En la tercera semana, como era la fiesta de los panes sin levadura o de Pesaj o de Pascua, también se le llamaba la fiesta de panes sin levadura. Eso nos lo dicen los evangelios, que la fiesta de Pascua también se llamaba la fiesta de panes sin levadura, que era toda una semana. Dice que ahí era una celebración muy especial porque celebraba no solo un sacerdote, celebraban los 24 sacerdotes. Entonces, en el primer turno, solo el sacerdote del primer turno. En el segundo turno, recordamos que eran por semanas, solo el sacerdote de la segunda semana del segundo turno. Pero en el tercer turno, ya el sacerdote que había ministrado en la semana anterior, en el segundo turno, ya no se iba a su casa, ya tenía que quedarse junto con los otros 24. Entonces, vamos a tener la última semana del primer mes, que sería la cuarta semana. Ahí le tocaría ministrar al número 3, porque acuérdense que en la anterior ministraban todos. Ok. Quinto, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turnos. En el mes de Sivan, primer semana, le toca al turno octavo, que es el turno de Zacarías. Pero como la siguiente semana era la semana de Shavuot o de las fiestas de las semanas, acuérdense que solamente tenemos tres fiestas, que son la de las panes sin levadura, las semanas y tabernáculos. Entonces también Zacarías se quedó en esta semana que era entre mayo y junio, ¿sí? Entonces es muy importante. Vamos a ver qué nos dice la escritura después. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Si toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, quiere decir que era una fiesta muy especial, que era la fiesta de Shavuot o de las semanas. Entonces ya era la segunda semana donde estaba ministrando Zacarías, por eso había tanta gente. Y dice, que cuando eso estaba haciendo Zacarías, estaba ofreciendo el incienso, dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Esto era en la fiesta de Shavuot o de Pentecostés. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice enseguida. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y aquí nos da una clave muy importante para el nacimiento de Yeshua, de Jesús. De nuevo, verso 13, que es un verso importantísimo. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Ah, caramba. Zacarías tenía una oración muy especial delante del Señor. ¿Cuál era esa oración? Dice enseguida, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un
hijo. Entonces la petición que tenía Zacarías era tener un hijo. Y le dice el ángel, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y no, eso nos dice el verso 14, y enseguida dice, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Acuérdese que Zacarías estaba ministrando en una fecha que posteriormente, años después, sería cuando vendría el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es un anticipo, que era la semana de Shavuot o de las semanas. Esto es algo muy importante. Su papá acababa de estar ministrando. ¿Y cuál era la señal de que el Espíritu Santo estaba en Isaías? Perdón, en Jeremías, que había sido escuchado en Jeremías, que el ángel le había dicho que no temiera, que su oración había sido oída. Y el verso 16, fíjese el resultado. Verso 16 habla de Juan el Bautista, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, del Dios de Israel, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, Juan el Bautista iba a ser el precursor para allanarle el camino a Yeshua, que también estaba por nacer. También vemos aquí cómo Zacarías le dice al ángel, ¿cómo voy a saber esto? Y fíjese que cómo Zacarías tenía una petición, pero él mismo sabía que ya no podía hacer, que su hija, perdón, que su esposa quedara embarazada. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto es muy tremendo porque el precursor del Mesías, que era Juan Bautista, tenía también que nacer en una de las celebraciones o de las llamadas Moadim. Vamos a ver en qué tiempo nació Juan Bautista y en qué tiempo nació Yeshua. Muy bien. De nuevo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, al tiempo de Dios, en los Moadim de Dios, en las celebraciones de Dios. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba en que él se demorara en el santuario. Acuérdese que no le dije, pero cada sacerdote entraba en el día de reposo y salía en el día de reposo para que entrara el otro sacerdote. Entonces ya se había tardado mucho Zacarías. Oye, pues ¿qué pasa con Zacarías? Ya es hora de que salga. Y cuando sale, ¿qué creen? Salió mudo, no les podía hablar. Y comprendieron, y era muy tremendo porque acuérdense que habíamos visto ahorita en unos versículos antes que estaba lleno de gente y toda la gente comprendió que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, acuérdense que hemos visto que fueron 2 semanas, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. O sea, cumplió 2 semanas, las 2 primeras semanas del mes, y después se fue y a hacer su labor porque le habían dicho que iba a tener un hijo.
Y dice que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Pero como ya era grande, bueno, eso no dice aquí. Dice, y se recluyó en casa por 5 meses, porque acuérdese que ya era grande y tenía que cuidar a su hijo, porque aparte Dios le había dado una profecía muy grande a Zacarías de su hijo. Y Elizabeth dijo, verso 25, el Señor ha hecho así conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuándo Dios quitó la afrenta de entre los hombres? En una de las celebraciones llamada la fiesta de las semanas o de Shavuot. Es maravilloso esperar las fiestas del Señor, hermano, las celebraciones del Señor para que pasen cosas maravillosas en nuestras vidas. Ok, fíjese bien. Le voy a retrasar aquí un poquito. Bien. Aquí en este mes de Sivan sale Zacarías de ministrar. Dice que después, en esta semana que viene aquí, que es la tercera semana del mes de Sivan, fue cuando él hizo su trabajo con su esposa. ¿Sí? Vamos a contar 9 meses. Vamos a dejar aquí, este fue cuando fue concebido Juan el Bautista. Vamos a dejar estos 15 días y vamos a contar 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Recuerden que quedamos pendientes 15 días aquí, una semana, 15 días y después nace Juan Bautista. ¿En qué fecha nace Juan el Bautista? En una de las fiestas del Señor, que es la fiesta de los panes sin levadura o en la fiesta de la Pascua. Hay algo muy importante porque dice que él venía con el espíritu de Elías y cuentan las tradiciones de los judíos que en la cena de Pascua, que los judíos le llaman el Seder de Pesaj, dice que dejan un asiento vacío porque ellos piensan y aseguran que ese día es cuando va a llegar Elías. Y es muy importante que Juan el Bautista haya nacido en Pesaj, porque acuérdese que él tenía el espíritu y el poder de Elías. Esto es maravilloso. La Biblia nos lo dice desde el principio. Si no seguimos estas fiestas, estas celebraciones, estas Moadim, nos estamos perdiendo la riqueza de nuestra vida como seguidores del Mesías. Bien, seguimos. Ok. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ok, aquí nos habíamos quedado que 5 meses se quedó Elizabeth ahí guardándose para gozar a su hijo que tenía. Luego dice, vamos a ver ahora, el segundo testigo o la segunda prueba. La segunda prueba es el nacimiento de Jesús. Bien, vamos a ver aquí. Ahorita ya vimos que cuando iba a ser la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser en la Pascua. Dice, ¿al sexto mes de qué? De embarazo de Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, que estaba en Galilea, a una virgen desposada. Esta palabra desposada es una palabra ajena a nosotros. En el contexto judío, desposada era algo así como que ya tenía un compromiso, que ya estaba legalmente casada, pero todavía no vivían juntos ni tenían relaciones. Pero esta virgen ya estaba prometida a José de la casa de David. Y el nombre de la virgen, de la doncella, de la joven, era María. Y entrando el ángel Gabriel, dice aquí, en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. Esta palabra salve es una palabra muy bonita, traducida del latín ave, que significa te saludo muy favorecida. Y le dicen, el Señor es contigo. Tú eres bendita entre las mujeres. Dice que ella cuando vio al ángel se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería ese. Entonces el ángel le dijo,
María, que en hebreo es Miriam, no temas, porque has hallado gracia o favor delante de Dios. Y ahora, en el sexto mes de embarazo de Elizabeth, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Sí, dije Yeshua, porque Yeshua, si usted lo oye en hebreo, está diciendo, vas a tener un hijo y vas a llamar su nombre salvación de Dios. Mucha gente dice es que la palabra Jesús significa Salvador. Pues en, puede ser que sí, pero en hebreo lo que importa es el nombre en hebreo, porque acuérdese que Yeshua o Jesús no era griego ni latino, él era de la tribu de Judá, de la casa de David, y su nombre era un nombre hebreo, Yeshua. Entonces, en el sexto mes de Elizabeth es concebido Yeshua. Muy bien, seguimos. Ok, vamos a regresarnos tantito, porque aquí tenemos la tercera prueba, que es el censo o el empadronamiento que mandó a hacer Augusto César. Porque para Dios no solo es importante el tiempo, sino también la geografía, ¿sí? Y Yeshua tenía que cumplir, Jesús tenía que cumplir con una profecía dicha 700 años antes, donde él iba a nacer. Y tenía que nacer donde Dios dijo y cuando Dios dijo. ¿Dónde y cuándo? Lugar y tiempo. Y dice, ahora estamos en Lucas capítulo 2 verso 2. Dice, aconteció en aquellos días que, déjenme corroborar a ver si es, sí, Lucas 2:2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el gobernador, no, era el emperador romano. Y en aquel tiempo, la región de Judea estaba bajo el dominio de los romanos. Pero no solo Judea, muchas otras locaciones. Pero en este caso nos interesa Judea porque aunque David había nacido en Belén y también José y María, ellos se habían ido a vivir a Nazaret. Pero como ellos eran de Judea, tenían que ir al lugar donde habían nacido. Por eso nos dice aquí, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, donde todo el mundo, o sea, todos los que pertenecían a su reino, tenían que ser empadronados, un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Publio Sulpicio Quirino era el nombre de este gobernador de Siria. Y todos iban a ser empadronados a su ciudad. A su ciudad significa el lugar donde habían nacido. Y aquí nos dice el verso 4 lo que antes le comenté. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, que había sido comprometida con él, la cual estaba embarazada. Aquí dice encinta, es una palabra ya antigua. Y aconteció que estando ellos ahí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Acuérdese que María fue puesta la semilla en el sexto mes de Elizabeth y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No nació en un pesebre, lo envolvió en pañales y lo acostó. Esta palabra está mal traducida. Acuérdese que las Biblias que tenemos nosotros son traducciones. En este caso era
una azúcar, una cabaña, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre eso. Bien, entonces, nació en Belén en el tiempo de su alumbramiento. Bien, vamos a ver aquí que recuerda cuando concibió Elizabeth en esta semana. Bueno, en esta semana. Fue cuando terminó el turno de Zacarías y se fue a habitar con su esposa. Entonces vamos a dejar de nuevo estos 15 días, ahorita los ponemos. 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto mes de embarazo de Elizabeth es cuando Miriam, concibe por obra del Espíritu Santo. Ella concibe en este mes. Ahora vamos a contar 9 meses a partir de esta concepción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se acuerda que teníamos 15 días por acá? Aquí están estos 15 días. Y Jesús, Yeshua, nace al principio de la fiesta llamada Sukkot o Tabernáculos, en otoño, de acuerdo a las Moadim de el Eterno. Y nace en Belén, donde lo había dicho el profeta Miqueas. Estaba profetizado que Jesús nacería en Belén. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata. Efrata es una palabra muy bonita en hebreo. Bueno, Belén en hebreo es la palabra Betlehem, que significa casa de pan. Jesús, el pan de vida. Y Efrata, bien, significa algo así como fruto, fructífero, igual que Efraín. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, sus orígenes, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se acuerda que nos decía Dios en Isaías 46:9 que desde el principio Él nos dice lo que va a venir? Entonces, Él nos dijo cuándo nacería Yeshua o Jesús y dónde nacería. ¿Qué cree? Miqueas es contemporáneo del profeta Isaías. Los dos son ambos del año 750 por ahí. Y cómo Dios le revela a uno dónde va a nacer y al otro le dice desde el principio. Claro que también Isaías nos dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice que también va a dar a luz la que es una doncella, pero en este caso lo que nos interesa es Belén. Ok, vamos a ver el cuarto y último testigo o prueba de Jesús, de Yeshua del nacimiento. Dice Lucas capítulo 2 verso 8. Aquí le dejo otras citas que usted puede leerlas después en su casa a su tiempo y usted reflexione. No crea lo que yo digo, crea lo que está escrito en la palabra, ¿eh? Dice, había pastores en la misma región. ¿En cuál región? Acuérdese que estábamos hablando de Belén. Y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo. Esto nuevas de gran gozo está escrito en Levítico 23:40, donde habla de la fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días. Es muy bonito porque la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y al octavo día era el día de gran gozo. Por eso Jesús fue presentado al octavo día en la presentación en el templo. Aprovecharon de que Belén estaba muy cerca de Jerusalén. Pero volviendo a Levítico 23:40, hablando de la fiesta de tabernáculos,
cuando nació Jesús, dice, el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y dice, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Estas serán las nuevas de gran gozo. Dice de nuevo Lucas 2:10, el ángel les dijo, no teman porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál todo el pueblo? Israel. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un, ¿qué cree? Un, en hebreo dice un Yeshua, que es el Mesías, el Señor. Por eso es muy importante saber las raíces de nuestra fe. Un Salvador, un Yeshua, Yeshua, Jesús, salvación, que nace en la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Y Juan 1:14 nos dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo de Dios se hizo hombre, niño, y habitó entre nosotros. Es muy importante ver la palabra en griego, habitar. Dice, efectivamente, la palabra habitó tiene una conexión etimológica interesante. En el contexto del griego bíblico, el término skeno, que es el Strong G4367, se traduce como hacer una carpa o establecer una tienda. Fíjese cómo cuadra también con esta fiesta de los tabernáculos donde nace Jesús en otoño, implicando el acto de residir temporalmente o habitar en un lugar. Acuérdese, habitó entre nosotros Jesús. Su tienda fue una tienda temporal, por eso dice, este término es significativo. Sugiere una presencia temporal, pero significativa. Una tienda, un tabernáculo no dura para siempre. Es este cuerpo en el que estamos viviendo nosotros que está contaminado y corruptible y que tiene que vestirse de incorruptibilidad. Este término es significativo en textos religiosos como en el Evangelio de San Juan que acabamos de leer, Juan 1:14, donde se utiliza para describir cómo la divinidad habitó entre los hombres. De nuevo, sugiriendo una presencia temporal pero significativa. Esta imagen de hacer una tienda, un tabernáculo, una cabaña, una enramada, evoca la idea de proximidad y convivencia cercana, reflejando un vínculo íntimo y directo con el entorno o con las personas. Oiga, esto es maravilloso. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Yeshua, nuestro Salvador, nuestra salvación, nació en la fiesta del otoño, llamada la fiesta de las cabañas, tabernáculos, enramadas o Sukkot, en otoño, en el tiempo establecido por Dios. Alegrémonos, porque Dios es fiel a su palabra. No hay ninguna festividad profética de acuerdo al Eterno que sea en verano o en invierno. Así que adiós, 25 de diciembre, haya salido de donde haya salido, no nació el 25 de diciembre. Esperamos desde el cielo al Mesías, al ungido que regresará de nuevo por su pueblo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 11, en la versión traducción en lenguaje actual, nos dice, entonces aquellos ángeles dijeron a los apóstoles, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día, un día volverá. Y cuando Él regrese, dice Apocalipsis 21:3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no va a ser un tabernáculo temporal, va a ser un tabernáculo eterno. Y esperamos ese habitar en nosotros con ese tabernáculo eterno. Por eso hemos hecho un pacto con Él de decirle, sí quiero guardar tus fiestas, quiero conocerlas, quiero saber qué es lo que guardan para mí. Y le voy a decir algo que vamos a ver en posteriores videos. En estas fiestas está escrita la historia de nuestra salvación como seguidores de Yeshua. Los esperamos en las siguientes, si Dios nos permite, en las siguientes conferencias. Muchas bendiciones de parte del Centro Bíblico de Restauración, el remanente. Yo soy Julián González y deseo que les vaya muy bien. Bendiciones para todos.